Si en el mundo el hombre dejara de comer una sola vez al mes, se evitarían muchas enfermedades. Oxalo. Al aire libre gozar de un radiante sol y respirar la fragancia de una flor. ¡Qué placer al disfrutar de una buena salud y contemplar la belleza de la vida! ¡Qué placer! Nos encontramos aquí con una eminencia en el arte de la música, el presidente del Colegio de Músicos del Perú, Víctor Saibay Sorogastúa. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Cuéntenos, ¿hace cuánto tiempo usted se dedica a la música? Una pregunta un poco complicada porque viene, creo, desde el vientre materno. Mírese. ¿Y hace cuánto entonces usted se dedica pues oficialmente, ¿no? a lo que es la música, a tocar? Tengo uso de razón y podía agarrar una... Mi historia es un poco poética porque la primera guitarra que tuve la debo haber tenido a los 3 años, una cosa por ahí. Es una guitarra de cartón hecha con 6 clavos, 6 tachuelas, esas grandotas que usaban los zapateros antiguamente, con alambres de cobre que vienen en los cables eléctricos, eran las cuerdas de mi guitarra, y por eso es que tengo dedicado muchos poemas, muchas canciones a lo que los poetas de reconocida trayectoria le decían mi guitarra de cartón, en especial a Gladys María Prata, a cual aprovecho enviarle un saludo bello, hermoso por mi guitarra de cartón. Qué interesante, mira. Así que este es un cuento de niños, no de bebé. O sea, por eso cuando tú me preguntas desde cuándo toco la guitarra, desde creo que tocaba la guitarra cuando estaba en el vientre de mi madre, estaba rascándole la barriga. A ver, cuéntanos un poco más en base a su experiencia, ¿qué es lo que produce la música en las personas, ¿no? ¿Qué beneficio les brinda? Bueno, esa respuesta es un poco amplia, es muy... no puedo ser muy concreto en esto, tendríamos que buscar inclusive otra reunión más para poder ampliar el panorama. Voy a tratar de sintetizarlo. Cuando me preguntas cuáles son los efectos de la música en el ser humano, son incalculables. En primer lugar, hay una sentencia que no es mía, que dice que la música es tan antigua como la humanidad. Todos sabemos de que la palabra escrita tiene 3.500, los vestigios de la palabra tienen 3.500 años antes de Cristo, en la región de Sumer, de la cultura súmera, o el pueblo súmero, en los Uros, entre Tigres, Éufrates, etc., etc. Pero la música, este es un ejemplo de... La música, por ejemplo, los ancestros más antiguos que tenemos, que podemos visualizarlo, están en las cavernas de las cavernas de los 3 hermanos en Garechella, en Francia, en la época del Paleolítico Superior, cuando el famoso hombre de Cro-Magnon, estoy hablándote de la capital paleontológica del mundo hace 40.000 años. Entonces los vestigios más antiguos que hay en la música es 40.000 años antes de Cristo. Pero hablar de la música tendríamos que hablar de sonido. Hablar de música es equivalente a sonido. Hablar de sonido es hablar de acústica. Hablar de acústica es hablar de matemática. Estamos hablando de trigonometría, de matemática, de psicología, de filosofía, fisiología médica, etcétera, etcétera, etcétera. Porque estamos con un programa de la milenaria. Entonces es muy importante tocar este punto en el plano de la fisiología médica, etcétera, etcétera. Entonces, la música es uno de los elementos acústicos que incide directamente en lo que significa las ciencias abstractas, como que lo que comúnmente conocemos las matemáticas, ese tipo de cosas. Pero en el caso de la música le lleva mucho más ventaja a todas estas ciencias abstractas, porque el ser humano las asimila desde el vientre materno. Desde el vientre materno, a las pocas semanas de que se va conformando la parte de la columna vertebral, etc. Es más, uno de los primeros órganos que se forman en el ser humano es el caracol del oído. Y no hay que olvidar que las neuronas que tienen las dendritas, o sea, los filamentos más largos del organismo, son las del oído, que se comunican internamente con todo el interior del cuerpo, los órganos del cuerpo humano. Por eso es que los sonidos nos afectan enormemente. Hay veces no te da que hacer una cosa, un raspado, una cosa de nervo, algo que diga, como también hay algo que te tranquiliza.
¿no? Eso tiene una explicación técnica. Ahora, ¿cómo me dice? La música incide más de lo que te puedes imaginar en el desarrollo del intelecto humano. El desarrollo del intelecto humano y en todo su sistema psicomotriz, porque va asociado directamente desde la época de la gestación hasta el momento en que el ser humano llega a expirar acá en el planeta, ¿no? Ya deja de ser ese motor que recibe, que recepciona o que emite la frecuencia, porque hablar de música es hablar de ondas, hablar de frecuencia, etc, 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 ¿no? Que como te digo es en otra conversación. Muchas veces vemos, ¿no? A veces cuando uno está quizás pues melancólico, triste, tiende a refugiarse en unas músicas pues de repente románticas o que les recuerden, ¿no? Tipos anécdotas o vivencias que se vinculen. Técnicamente. No, por eso digo, habría que tendríamos que tener varias sesiones pero voy a tratar de ser lo más mínimo y discúlpame que haya retrocedido tantos millones de años, porque hablar de la música es hablar desde el momento en que se crean las proteínas, etcétera, 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 no hace millones de años. Por eso dice, la música es tan vieja como la humanidad, es un proverbio, una expresión, una sentencia. Entonces cuando tú me preguntas que te pones melancólico, te voy a contar, o voy a simplificarlo. ¿Sabes de que la música, te dije anteriormente que la música es sinónimo de hablar de acústica? Pero la música es sonido, un sonido que tú no lo agarras, está etéreo, no lo ves, pero ahí está el sonido. Ahorita estamos escuchando un sonido, ¿no? No, etcétera, unos sonidos extraños, que nos altera, al menos en este momento me está alterando. Si no fuese porque es tan linda, entonces yo me seguiría al súper alterado. Entonces, ¿qué eso sucede? Que la música, o el sonido musical, te produce no solamente el sonido musical, cualquier tipo de sonido te altera el sistema nervioso, el sistema central y periférico, estoy hablando del sistema nervioso. Entonces, ¿qué sucede? A través de la música, o sea, a través de las ondas que se conoce como las ondas hertzianas, etcétera, se producen efectos en el cerebro, que es el que controla el resto del organismo. Entonces produce la adrenalina que conocemos todo el mundo, que te pone eufórico, que te vuelves loco, que te avientas del barranco con un paracaídas, ¿no? Que saltas de acá para allá, eso es una locura, que corres a 200 kilómetros, ya. La música también te genera adrenalina, por eso ves a esos rockeros, esos locos que agarran y rompen los instrumentos, claro, aunado a una serie de alucinógenos, etcétera, etcétera, eso está súper demostrado. Dos, cuando tú me hablas de porque la música te vuelve melancólico, la música también le engaña al cerebro y entonces el cerebro produce esa famosa sustancia química que se llama serotonina. La serotonina es una sustancia química que tiene la leche materna. Por eso todos hemos escuchado hasta ahora, el niño está llorando, oye, denle teta al niño, denle teta, y le dan de lactar al niño y el niño se calma. Y te preguntarás por qué. Porque simple y llanamente la explicación y entramos al campo de la psicología. Por eso te digo, en la música entran todas las disciplinas que el hombre ha creado a través de la historia, entran. Todo tiene su porqué. Entra filosofía, entra metafísica del sonido, entra etc. Entonces el niño se toma la leche materna y piensa el niño que ya está protegido porque mentalmente cree que está en su medio ambiente, que es el vientre materno, que está protegido. Entonces se calma ese niño, al margen que indudablemente va a calmar sus ansias de sed, de hambre, lo que tenga, ¿no? En esa edad. Ahora, en el caso de la música, cuando tú escuchas una música adecuada que te produce la serotonina, porque hay mucha música inadecuada que te produce pues otro tipo de sustancias, ¿no? Como en el caso de la adrenalina, porque te produce melatonina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso específico de la música, cuando tú escuchas una balada, como me explicaste, y te hace recordar, bueno, te voy a explicar. Nosotros tenemos un cerebro antiguo que viene con nosotros. Tú estás viva, yo estoy vivo, todos estos que estamos acá en el set estamos vivos porque somos el proceso de una evolución de años, de millones de años, ¿ya? Entonces nosotros tenemos un cerebro nasal, que es el cerebro primitivo, y ahí están alojados todas nuestras vivencias de millones de años de evolución. Por eso muchas veces, por ahí entre tus amigas o tus amigos tú dices, yo debo haber vivido, no sé en qué época debo haber vivido, que yo me acuerdo que yo de repente he sido brusco, he sido campeón de no sé qué cosa, he sido corredor, he sido reina de belleza, no una cosa de esa, ¿no? He sido director, he sido jefe de una tribu, qué sé yo. Entonces, para poder hacer esto, porque eso está alojado en nuestro ADN.
nuestro ADN, ¿no? Hoy en día hay muchas técnicas, inclusive se cambian formas de ADN, etcétera, ¿no? Que no vienen al caso. Pero en el caso, por ejemplo, cuando tú hablas de tu música, que dice, yo escucho yo escucho la balada de X cantante, no vale decir los nombres, ¿ya? Ok, para no... Claro. Entonces, dice, esa canción me hace recordar que yo estaba enamorado, o que yo me separé de mi enamorado, o que sabes que me divorcié, o sabes que me casé, o sabes que estuve de luna de miel en ¿cómo se llama? En la Cordillera Negra, en la Cordillera Blanca, o que me fui a Iquitos a pasear, o si no, te recuerda otras vivencias. Pero esos detalles, esos recuerdos son estrictamente psicológicos, pero también tienen una base científica desde el punto de vista, digamos, de las ciencias más fuertes, como del aspecto ya de la psiquiatría, de la biología, de la fisiología médica. Pero hablando específicamente vendría a ser lo que se llama, forma parte de un capítulo que se llama Psicología de la Educación Musical. Entonces, cuando tú hablas, dices, yo voy a escuchar un guainito y me hace recordar a mi mamá, dices, ¿no? Claro. ¿No? Una cosa, un guainito y cantado en quechua, dice, era un quechua hermoso. Entonces, mi mamá cantaba así, mi papá cantaba así. No, yo me acuerdo de mi hermanito, me acuerdo de mi pueblo. Te hace recordar, la música tiene esa capacidad, es como un chip que se instala en tu cerebro, se desarrolla, y cuando es como tu celular, que aplicas el número adecuado o los botones adecuados y pum, salta un número, o te contesta una voz de la persona que está llamando. Sucede exactamente con la música, ¿no? Y a eso es lo que hoy en día la ciencia avanzada y le da otros tipos de, ¿cómo se llama?, de nombres específicos, ¿no? Pues, ¿qué opina usted de la música, que muchas veces son utilizadas como una forma de terapia, ¿no?, en las personas? Ya, mira, ve, esto de la música es lo que le llaman hoy, ordinariamente. Yo me acuerdo que hasta hace 3 años, 4 años, inclusive hablar de musicoterapia acá en el Perú era un tabú, ¿no? Entonces, no puedo mencionar nombres por sentido de ética, de lógica, pero a eso le llama, lo que hoy en día todo el mundo le llama musicoterapia. Existe un hombre muy famoso que se llama el doctor Alfred Tomati, que creó, que en el mundo occidental prácticamente, no creó, porque eso de la musicoterapia te tendría que hablar 3.500 años antes de Cristo, te tendría que hablar de la cultura china, la cultura oriental, la cultura hindú, etcétera, etcétera. Te tendría que hablar de los egipcios con sus 40 tomos que tenían toda la cultura y 2 le dedicaban a lo que es estrictamente la música. Te tendría que hablar de la música hebrea, etc, etc. Pero actualmente, ahorita el mundo moderno, ¿dónde se basa? Te digo esto como una referencia cultural, que es muy importante que digamos, en forma descabellada, no sé por qué omiten este tipo de información que todos debemos de saber, porque la música es uno de los idiomas más hermosos que existen en la humanidad. Se calcula, pero si me olvido me haces regresar a la pregunta para ir a Alfred Tomati, que es el creador, el doctor Alfred Tomati, es el creador de esa famosa escuela de la musicoterapia en el mundo occidental. Te estoy hablando 50, 60 años atrás, etcétera, etcétera. Entonces, lo que utilizan ahora es el famoso método del doctor Alfred Tomati, que era músico, era médico otorrinolaringólogo, psicólogo, etcétera, y él basó toda a través de su vida hizo una serie de estudios de los efectos de la música. ¿Qué cosa es lo que te producía la música melódica? ¿Qué cosa es lo que te producía determinada música de determinado autor, etcétera, etcétera? O sea, te estoy hablando de Chopin, Tchaikovsky, Vivaldi, estoy hablando de la música de Beethoven, sobre todo Mozart, etcétera, etcétera. La medición de los decibeles bajos, los decibeles altos, hasta cuánto se puede utilizar para que afecte en determinada época de la etapa prenatal, la etapa natal, la etapa postnatal, cómo es que todas esas investigaciones las realizó el doctor Alfred Tomati, que merece indudablemente todo un capítulo especial. Pero hay algo que quiero agregar, que la música te voy a dar cifras aproximadamente, en el mundo hay más de 3.000 lenguas. De las más de 3.000 lenguas, 116 tienen grafolecto, o sea, viene de grafo, del griego, de raíces griegas, grafo, línea, escritura, lecto, que se puede leer.
y hay 78 que tiene, o 76, 78 que tiene literatura viva, o sea que como el español, que lo estamos transmitiendo, están vivas, vivientes, ¿no? Entonces, sin embargo, la música, que es el idioma más complejo creado que se ha creado en la humanidad o en la vida terrestre, no está considerado por los grandes estudiosos, no sé, grandes, no sé qué categoría darle. Tendrá sus razones, ¿no? La respeto, pero la música es la más importante de todas. ¿Por qué? Porque es el único idioma que tú no necesitas. Si tú eres rusa, el otro señor es chino, el otro es griego, etcétera. No nos vamos a entender porque tendríamos que aprender música o tener un traductor, tu Google, y cómo se pronuncia. Ahí te dice, pero no te dice cómo se pronuncia, ¿no? Estás con tu cartelito, lo que dice, pero en la música no, la música es universal. Entonces, la música es un idioma, por si acaso. Es lo que no entiende y no saben cuánto le afecta, cuánto puede ayudar al desarrollo del ser humano, porque el ser humano que esté bien, desde el vientre materno, que esté bien alimentado con buena música, hay más o menos un promedio del 20 al 25% que sale más inteligente que cualquier otro que no haya recibido esa información, demostrado científicamente. Mira, bien, muy interesante lo que nos está contando. Musicoterapia, claro. Me parece fascinante y todo, pero ya sabes que eso no es de ahorita, eso ya viene, ya está tanta 4 o 5 mil años antes de Cristo, una cosa por ahí, ¿no? Claro. Incluso actualmente la empresa La Milenaria también está realizando pues esos tipos de tratamientos, utilizando la música como terapia. ¿Qué es lo que pues usted puede darnos, ¿no?, su punto de vista acerca de lo que pues se está desarrollando ahora? Con Milenaria. Exacto. Bueno, en primer lugar, yo felicito y estoy muy feliz de que estén aplicando todo lo que es música, porque le están dando su verdadero lugar a la música y su importancia en el desarrollo de la evolución del ser humano, el desarrollo no solamente intelectual, sino que hay otra serie de aspectos psicológicos en el plano de los valores, en el plano del comportamiento, etcétera, 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 ¿no? Y verdaderamente me parece extraordinario lo que está haciendo la Milenaria al aplicar estos sistemas. Yo aplaudo esa forma de conducir esta empresa tan especial, yo le digo, porque son pujantes, vienen desde los padres, etcétera, 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 y han luchado tantos años de su vida para llegar. Menos mal que están caminando por la ruta correcta, que es lo más importante, y a través de la música terapia que están aplicando me parece genial. Mientras ellos apliquen la música que se debe hacer, es la correcta, porque eso sí, hay que poner el parche antes que salga el chupo, y es el siguiente. Tú a un andino, a uno de la selva, tú no le vas a poner pues música de Chopin, Tchaikovsky, que no han escuchado en su vida, pero ponle un buen guayno, ponle un buen yarabí, ponle una música, pero de esas hermosas que tiene las maravillas de nuestro país, porque toda la música clásica que nosotros conocemos, un gran porcentaje de esa música nació del mundo folclórico, del pueblo de Europa, y es lo mismo que se debe hacer acá. O sea, estamos hablando de onda hertziana, estamos hablando de acústica, eso se puede medir con instrumentos. La ciencia ha avanzado en 50 años, los últimos 50 años, lo que no ha avanzado en 3 milenios, en 2 milenios, etcétera, ¿no? Entonces, eso es demostrable cada segundo de la vida. Vuelvo, como te reitero, felicito, digamos, a la Milenaria por estar en esa ruta tan importante.